Hola, buenas noches y bienvenidos a un nuevo programa, estreno de un programa del centenario del Hércules Club de Fútbol. Vamos con el capítulo 79. Estamos recorriendo de la mano de Vicente Mestre la historia del Hércules y estamos a punto de cambiar de siglo, porque hoy vamos a analizar la temporada 1998-99. El Hércules, segundo año consecutivo en segunda división y, como siempre decimos del conjunto blanquiazul, al menos en esta época, en el año 98, lo que buscaba era el ascenso a Primera División, aunque como vais a comprobar en los dos próximos capítulos, donde vamos a tratar esta temporada, las cosas no salieron como se esperaban. Adrián Sirven está en el control técnico para que todo salga perfecto y obviamente quien nos va a contar la historia del Hércules es Vicente Mestre. Vicente, bienvenido, buenas noches. Hola Gonzalo, bueno, de nuevo aquí después de las vacaciones y para retomar la historia del Hércules que dejamos en la temporada 97-98. Vamos a repasar la temporada 98-99, estamos arrancando esta etapa en el mes de septiembre, hemos estado evidentemente en verano de vacaciones y por desgracia en vacaciones nos han dejado grandes herculanos que Vicente Mestre quiere comenzar hoy el programa, como siempre haces, Vicente, recordando a los blanquiazules que a lo largo de esta etapa del centenario nos han dejado. Sí, bueno, pues han sido tres personas vinculadas al Hércules las que nos han dejado este verano y vamos a hacerles aquí nuestro pequeño homenaje recordándolas, ¿no? Bueno, pues en primer lugar, y ahora ya Adrián nos va a mostrar la imagen, vamos a hablar de un jugador, de Miguel Asensi Ripoll, Miguel Asensi Ripoll, que fue jugador del Hércules a finales de los años 50, en la temporada 56-57 hasta la 58-59. Él estuvo 3 temporadas en Segunda División A, en el fútbol profesional. Decir que Miguel es hermano de Juan Manuel Asensi, sí, internacional, jugador del Fútbol Club Barcelona. Bueno, pues él nos dejó el pasado 7 de julio. Otra persona vinculada al Hércules, aquí en la imagen lo vemos con la camiseta del Hércules y también con la camiseta de la selección española, porque él también fue internacional juvenil. Otra persona vinculada al Hércules y que también nos ha dejado el pasado 21 de agosto, pues fue el entrenador de la temporada 82-83, Francisco García Gómez, más conocido como Paquito. Él fue todo un histórico en el Valencia Club de Fútbol y bueno, vino al Hércules a entrenarlo en la temporada 82-83. Bueno, pues como hemos dicho, también nos dejó el pasado 21 de agosto. Y ya por último, recordar a un gran herculano, un gran amigo, una muy buena persona, que fundador de la Asociación Herculanos, que también nos dejó el pasado 1 de julio. Bueno, pues a los tres, pues nuestro reconocimiento y a las familias, pues nuestro abrazo, ¿no? Por supuesto que sí, además yo creo que está muy bien que nos acordemos del pasado, es lo que hacemos aquí en el centenario y qué mejor forma de acordarse del pasado que rindiendo homenaje a los que nos han dejado en el camino. Ahora sí, entramos en materia, Vicente, yo decía, temporada 98-99, objetivo, ascenso a Primera División. Sí, porque la temporada anterior el Hércules venía de un descenso de Primera División, la temporada anterior se quiso volver otra vez a retornar a la Primera División, no se pudo conseguir y entonces, bueno, pues esta segunda temporada en segunda, pues se iban a hacer todos los esfuerzos necesarios para que el Hércules pudiese retornar a la Primera División. ¿Quién estaba al frente del Hércules? Bueno, pues el Hércules, el accionista mayoritario, seguía siendo Antonio Asensio, ¿no? a través de sus empresas, ¿no? Del grupo Bahía, y otro accionista importante, como era Francisco Peris, el dueño de la clínica Mare Nostrum, es el que continuaba como presidente del club. Y bueno, pues acompañado de otras personas como Antonio Alberola, que era el vicepresidente, como su abogado personal, Cecilio Gómez. También estaba el consejero Francisco Muñoz, el arquitecto del Estadio Rico Pérez, que también había sido presidente en los años 60. Asesor deportivo, el hombre que iba a confeccionar la plantilla, pues iba a ser Benito Jonet, un clásico en el Hércules. Bien, pues como te he dicho, Gonzalo, el objetivo era este, volver con los grandes. Ya en el programa anterior dimos un pequeño avance de lo que era esta temporada. Sí. Bueno, vamos a recordarla. El objetivo, volver con los grandes, evidentemente. Entrenador, bueno, pues no iba a continuar David Vidal, pues porque David Vidal pues siempre tiene ese tema particular de su carácter, sí, ¿no? Una personalidad curiosa. Su forma de ser, bueno, pues el Hércules decidió que no continuara y Bahía
decidió que el mejor entrenador para ese proyecto de retornar a la primera división fuese el hispano-argentino Sergio Egea. Sergio Egea, un entrenador joven, con 41 años, ya tenía experiencia, venía del Toledo, y bueno, pues a él se le dio la confianza para que el equipo pudiese volver a primera. Él estaría acompañado como segundo pues de Humberto, que además también era el entrenador de porteros. También decir que ese año el Hércules empezaba un nuevo patrocinio, en este caso con Terra Mítica. Bueno, pues estaba bien porque el Hércules firmaba por 2 años, ¿no? En el primer año iba a recibir 50 millones de pesetas. Que en esa época estaba bien. En el segundo también se firmaron 50 millones, pero ojo, que si el Hércules conseguía el ascenso a primera división, en lugar de 50 millones iba a ser el doble, iban a ser 100 millones. Entonces todo dependía de que el Hércules ascendiese o no para conseguir esa cifra de 100 millones en el segundo año. Ahí, bueno, pues estamos viendo al presidente de Terra Mítica, Luis Esteban, mostrando las 2 equipaciones, ¿no? La primera y la segunda, junto a la derecha al presidente del Hércules, Francisco Peris. Vamos a hablar ya de la plantilla. Bueno, pues la plantilla, la temporada anterior, en la que se intentó conseguir el ascenso con David Vidal, se habían utilizado un total de 39 jugadores. Demasiados. Un montón. Y de esos 39 solo iban a continuar 13, es decir, que hasta 26. Hasta 26, son muchos. Son muchos, parece el Chelsea. Hasta 26 jugadores iban a dejar el club. ¿Quiénes continuaban? Bueno, pues estaba el grupo de alicantinos que continuaban. Ahí María, tenemos a Lledó, tenemos a Paquito y tenemos a Palomino. También continuaban los yugoslavos, en este caso Stankovic, Miljanovic, Visnik y Jukanovic. Miljanovic continuaba, pero había estado unos meses en el Salamanca en primera división. Correcto. Pero no llegó a cuajar y de nuevo regresó. Y bueno, pues también continuaban otros como Barbero, Ferreras, Alex Pascual, Riso y Sandro. Las bajas, por supuesto que no vamos a hablar de las 26 bajas. La más importante. Pues sería eterno, ¿no? Pero sí que vamos a hablar de las más importantes. Hombre, esta es importante. Vamos a hablar solo de 3 bajas, ¿no? Esta es gorda. Sí, porque es Eduardo Rodríguez, es el máximo goleador en la historia del Hércules Club de Fútbol y es la que más impactó en los aficionados, porque la temporada anterior fue el máximo goleador del equipo. No es que fuese una cifra alta, pero bueno, fueron 9 goles y no continuó. ¿Por qué? Porque ni el entrenador, Sergio Egea, ni el asesor deportivo, Benito Jonet, querían que continuase. No querían que continuase Eduardo Rodríguez y entonces, bueno, pues entró ahí el litigio. ¿Por qué? Porque había que rescindir y Eduardo dijo que de rescindir siempre cobrando hasta la última peseta. Contrato. ¿Qué pasó? Bueno, pues que el tema al final terminó en los juzgados y al final ahí se decidió, ¿no?, la cantidad que Eduardo tenía que cobrar. Decir que Eduardo tuvo muchas novias, muchas propuestas cuando el Hércules no lo renovó. Claro. Pero al final se estuvo pensando una, otra y decidió que no iba a jugar más al fútbol, que estaba totalmente decepcionado con el fútbol y tal, y que no quería seguir jugando. Y con 32 años Eduardo Rodríguez colgó las botas. Otro jugador también con problemas y que también tuvo que solucionar su contrato en los juzgados fue el valenciano Ferran Giner. También tenía un año más de contrato, el club tampoco quería, porque también había tenido ciertos problemas por denuncias que él había hecho de impago y tal. Bueno, total, que el club decidió también que no continuase. Y también fue en los juzgados donde se tuvo que dirimir el asunto. Él finalmente sí que sigue jugando al fútbol porque él ficha por la Unión Deportiva Levante. Y ya el tercero y último que vamos a recordar, pues otra figura del Hércules, otra leyenda muy querida en Alicante, como era Manolo Alfaro. Él no tuvo problemas porque él terminaba su contrato y entonces él se marchó al Villarreal. Y ahora ya sí que vamos con el capítulo de altas, porque en el capítulo de altas, Gonzalo, lo que se trata es de firmar a jugadores para el proyecto de ascenso a Primera División. Y es decir, todos los jugadores que vienen esa temporada con experiencia en Primera División. Todos. Porque la plantilla era buena, a priori. Una plantilla buena y cara. Porque sí. Con Bahía siempre era cara. Se firmaron contratos elevados. Sí, esto quiere decir, jugadores Gonzalo, de caché. Que si tú no consigues, si haces un equipo con contratos elevados, con el objetivo de subir a primera y no lo consigues, vas a tener problemas económicos graves. Muy graves. Y ya si sale mal la cosa, pues es gravísimo, te metes en un hoyo. Efectivamente. Bueno, pues todos esos jugadores con experiencia en Primera División, bueno, por aquí, mira,
estamos viendo a Ignacio Conte, ¿no? A Nacho Conte. Nacho Conte que... Nada más y nada menos que 229 partidos llevaba ya en primera división y tenía 29 años, tampoco es que fuese... Eso es. Y además con un récord de 25 goles marcados en primera división. No venía aquí a retirarse, era una estrella. Sí. Todos esos goles y esas temporadas en primera con el Sevilla, con el Tenerife y con el Racing de Santander. Y además, internacional absoluto, porque había jugado un partido de la Eurocopa con España, es decir, perfil jugador alto. con mucha calidad. No es el único internacional, viene otro internacional, en este caso un esloveno. Estamos hablando de Milan Osterk. Bueno, pues él cuando llega aquí era internacional, lo que pasa que posteriormente, sí te tengo que decir que jugó en la Eurocopa, que además se enfrentó a España, jugó también el Mundial de Corea-Japón, que también se enfrentó a España, bueno, pues era otra, y además joven, 23 años, o sea, un buen fichaje en principio, ¿no? Antonio Gómez, también joven, 25 años, venía del Albacete, pero con experiencia en primera división, nada más y nada menos que con el Real Madrid, con el que incluso había marcado 2 goles en primera división defendiendo la camiseta del Real Madrid. O sea, es que estaba hablando de fichajes. Él había jugado en primera división con el Sevilla también, aparte del Real Madrid, y llegaba del Albacete. Otro jugador importante que llegaba, Luna, Francisco Javier Aguilera, joven también, 27 años, con un registro de 17 goles en primera división, con el Albacete marcó 10 y con el Sporting 7. Bueno, pues también otro fichaje importante para el proyecto del Hércules. Otro jugador importante también con experiencia, Francisco Javier Espejo, 27 años, joven, llegaba procedente del Lleida de segunda división, pero bueno, pero había jugado en primera con el Sporting de Gijón. Más jugadores importantes, José Luis Baroja, también joven, 28 años, también había jugado en primera división con el Rayo Vallecano, llegaba del Albacete. José Luis Deus, este no era fichado, era cedido por el Deportivo de La Coruña, pero había sido internacional sub-20 con un gran futuro, y había jugado en primera con el Deportivo de La Coruña, muy joven, 21 años. Este es el único que no tenía experiencia en primera división, Juan Miguel Abert. Pero no era malo, ¿eh? No era malo porque además venía del Elche, porque el Elche acababa de descender, era una de las figuras del Elche, un lateral, además que era, recuerdo que era el que tenía el saque más potente de banda. Ahora está de moda, pero en aquella época era de los pocos que sacaban de banda con esa fuerza. Bueno, pues él venía del Elche, pero bueno, pero no había jugado en primera, pero sí que después del Hércules tendría etapas brillantes en primera división, sobre todo con el Sevilla. Vamos con los porteros. Bueno, pues Bellman, 27 años, había jugado en primera división con el Real Zaragoza. Otro portero, Miguel Ángel España, también 25 años, y había también jugado en primera división. Ahora, por cierto, perdona, el portero que entrena a la selección española, a los porteros de la selección. Correcto. Miguel Ángel España también había jugado en primera división, en este caso con el Rayo Vallecano. Es que vaya plantilla. Para subir a primera, Gonzalo, ya te lo digo. Otro jugador lateral muy bueno, Da Costa, 24 años, venía del Celta, también internacional sub-21 e internacional olímpico. Venía del Deportivo Alavés, que había jugado en primera con el Celta. Y es que estamos hablando de todo de jugadores importantísimos. Agustín Vara, 25 años, había jugado en primera. ¿Con quién? Con el Real Valladolid. Y además, otro fichaje importante, en este caso, un argentino que llegaba procedente del Atlético Huracán de Buenos Aires, de la primera división argentina, donde era un jugador súper destacado, 27 años, Roger Gabriel Morales. Bueno, y ya terminamos. Decir que ese año también había un Hércules juvenil muy fuerte, muy potente, que también aportaba jugadores al primer equipo y debutaron con el primer equipo, como son el caso de Manolo Martínez, Gonzalo Bonastre, Javier Verdejo Verde, Fernando Béjar, Javi Pérez. Bueno, un gran equipo juvenil que fue, fíjate, campeón de su grupo en División de Honor. En División de Honor. Por encima de equipos como el Real Madrid. Y peleó por ganar el título de campeón juvenil. Y también el título de Copa del Rey. Y jugó, recuerdo, algún partido en el Rico Pérez que veía un público que disfrutaba mucho con estos chicos. Un equipazo, ¿eh? Muy lejos del actual Hércules de División de Honor, que bueno, pues a ver si este año... Yo ya me confundo con que consiga la permanencia en los tiempos que estamos. Esperemos que haga Pero es curioso que teniendo lo que me acabas de presentar, luego se presente la temporada que se presentó. Es difícil de entender. Un equipo
lleno de buenos jugadores procedentes de primera, con internacionales, un equipo juvenil fantástico. Una cantera que tiraba para llegar al primer equipo. Bueno, pues luego pasó, ya lo contaremos. La pretemporada, bueno, pues la pretemporada, el Hércules se marchó a Segovia, estuvo ahí 2 semanas, donde ahí disputó sus partiditos contra el Cuéllar y la Gimnástica segoviana, y bueno, luego regresó a Alicante. Regreso a Alicante, lo primero que el primer partido que se juega, bueno, pues es el típico Hércules Real Madrid del verano, en este caso fue el 9 de agosto. Este partido, bueno, pues el Hércules realmente él no podía afrontar el caché del Real Madrid, porque era un caché muy elevado, estamos hablando de 100 millones de pesetas. Entonces este partido lo organiza una empresa, se llamaba Eventos. Esa empresa, bueno, pues corría con el caché del Madrid, con los beneficios, porque al Hércules le daba una cantidad fija que rondaba los 8 millones de pesetas. Era como si tuvieras ese beneficio y la empresa ya que se lo busque. Sí, que por cierto, bueno, pues ganó dinero porque el estadio siempre se llena cuando viene el Madrid en agosto, obviamente. El resultado contra el Real Madrid, que vemos aquí, fue de empate a 1. No está mal. Aquí estábamos viendo una jugada de ese día, Paquito y el brasileño Sabio. Bueno, pues ya te digo, perdón, empate 1, no, Hércules 1, Real Madrid 2. Bueno, pero competimos. Para estar en segunda división era un equipo... Marcó Oster, el esloveno fue el que marcó, luego Morientes y Sabio, que estamos viendo aquí en la imagen, marcaron 2 goles del Madrid. Resultado final, Hércules 1, Real Madrid 2. Y después ya el 14 de agosto, este fue el día 9, ya se hace la presentación oficial, es decir, ya se presentan los jugadores, el cuerpo técnico. Y bueno, esto se hizo... Y además se puso en liza el trofeo 75 aniversario del Hércules, porque se hizo jugando después de la presentación un triangular de 45 minutos con el Villarreal y con el Valencia. Muy divertido no fue, por lo que veo el titular. No, porque fue poca gente y bueno, pues son estos partidos que... a mí los 3-1 no me gustan nada. Fíjate que terminó a las 2 de la mañana. Es que empiezan con la presentación. Claro, y luego un partido, luego otro, hay pausa entre los partidos. Entonces la gente... Pues, a mí el formato de partido de 45 minutos nunca me acaba de convencer. Bueno, pues el Hércules le ganó al Villarreal 1-0, empató con el Valencia y al final quien se lleva el trofeo 75 aniversario en ese triangular fue el Hércules Club de Fútbol, ¿no? Que aquí estamos viendo a su presidente con los jugadores y con el trofeo que habían conquistado. Luego también se juega otro trofeo que era la Copa Generalitat, que organizaba también, bueno, hay equipos de la comunidad como el Gandía, el Castellón. Ahí el Hércules no puso ningún interés y en la primera eliminatoria con el Gandía, con el Castellón, quedó eliminado. Eso era más para recaudar dinero. Efectivamente. Bueno, y ahora vamos ya con la Copa del Rey, porque la Copa del Rey se juega casi antes de que... Antes de que inicie la Liga. Sí. En la tercera jornada, antes de la tercera jornada... Ya estábamos... Bueno, ¿con quién ya estaba la Copa clara. ¿Con quién nos toca la Copa del Rey ese año? Con el Elche. El Elche, que había descendido a Segunda División B. Por lo tanto, un equipo de Segunda A, como era el Hércules, contra un equipo de inferior categoría, como era el Elche. Bueno, pues en el partido de ida, y lo estamos viendo, el Elche cobra ventaja, porque el Elche ganó 1-0 con gol del argentino Armentano. Y luego se jugaba aquí en Alicante. Eso fue el 2 de septiembre. Y luego el día 9 de septiembre, por eso te digo que es que la Liga aún no había, apenas llevaba... Casi ni se había puesto a hervir. Luego el partido de vuelta se juega aquí en Alicante. Ahí estamos viendo el aspecto de la grada, bueno, el equipo que jugó esa eliminatoria. Ahí estamos viendo a Bellman, Juanmi, Lledó, Oster, Stankovic, Gómez y abajo agachados, Deus, Morales, Conte, Miljanovic y Paquito. Ese fue el equipo que presentó el Hércules. 9 de septiembre, partido vuelta. Resultado, Hércules 1, gol de Paquito de penalti. Elche 1, repite Armentano, el argentino, empata 1. Como allí habíamos perdido 1-0, el Hércules, prácticamente antes de empezar la Liga, ya estaba eliminado. Y contra el Elche de Segunda B, para que duela un poquito más. Ya estaba eliminado por un equipo de inferior categoría a las primeras de cambio. No es un buen inicio de temporada caer contra el Elche, que en el derbi, en Copa del Rey, y si encima se da la circunstancia que tú estás por encima en la categoría. Efectivamente. Bueno, y este es el Elche, que no se eliminó. Pues también es un equipo de la provincia, lo recordamos. Alejo, Iñaki, Tito Vilanova, que sabes que falleció, Axier, Rodri, es herculano, y Claudio, un viejo conocido. Sí, que también estuvo por aquí. Y abajo, agachados, a la izquierda, Carmelo, que era uno de los descartes del Hércules, uno de los que no habían continuado. Bueno, pues se fue a la Leche y bueno.
Vidaurrazaga, izquierdo, Dani Borreguero, también que también acabó jugando aquí. Y el argentino Almentano, que fue el que nos metió los 2 goles y nos eliminó. Como anécdota de esta Copa del Rey, Gonzalo, decir que el Elche pasa a la eliminatoria y se enfrenta a otro equipo de la provincia de Alicante, otro equipo de segunda B, en este caso el Benidorm. ¿Y qué pasó? Que el Benidorm elimina al Elche. Fíjate, después de haber eliminado al Hércules, no fue capaz de eliminar al Benidorm. Un Benidorm que luego le tocó el Barça. Que llegó muy lejos, Sí. Llegó hasta octavos de final. Recuerdo ese partido además de Copa. Bueno, pues ya el premio fue que al Benidorm le tocó el Barça. Lógicamente era el de Barcelona de Luis Figo, Rivaldo, Luis Enrique, Pep Guardiola. Bueno, es un equipazo. Lógicamente fue un lujo verlo en el Estadio Municipal de Folletes. Ahora el Guillermo Amor, por cierto. Exactamente. El Benidorm perdió los 2 partidos. Pero los disfrutó. Y exactamente, ese fue un año muy bueno para el Benidorm. Bueno, pues ya eliminados de Copa a las primeras de cambio, pues nos vamos ya a la Liga, que es lo que realmente interesaba, porque ya te digo, proyecto volver a Primera División. Vamos a empezarla, pero brevemente, porque ya el tiempo, como verás... Tenemos otro capítulo para seguir con esta temporada que nos va a dar mucho de qué hablar. Sí. Bueno, pues el Hércules empieza la Liga... Un filial. El 29 de agosto. Contra un filial, uno que este año también lo tenemos. El Atlético de Madrid B. El Atlético de Madrid B. Yo veo la alineación de verdad y no entiendo que ese equipo saliera tan mal. Bueno, pues, sinceramente. ¿Qué pasó en este partido en el primero? Pues todo empezó genial, Gonzalo. Sí. El Hércules ganó 2-3. Empezó perdiendo el partido 2-0. Pero bueno, luego se activaron, digamos, ¿no? Y remontaron el partido. También hay que decir que el gol de la victoria del Hércules fue en el último minuto. Sí, pero es una buena forma de empezar, ganando fuera, remontando un 2-0. En cualquier caso, primer partido, 2-3. 3 puntos, ideal. Era el comienzo. Ya nos vamos a la jornada segunda. Ya el primer partido de Liga en el estadio Enrico Pérez. Nos visita el Rayo Vallecano. Bueno, pues aquí empieza perdiendo también el Hércules. Otra vez, esta vez la remontada se quedó a mitad. Pero la remontada se queda a mitad. Empate. El Hércules empata a 1, Gonzalo. ¿Y cuál es el problema? Que fíjate, el Hércules con este empate estaba el 6º clasificado, con 4 puntos, nada, a un partido de ponerse en puesto de ascenso, pero sin embargo, ese día ya empezaron los pitos, las broncas, ya empezaron los nervios. Entre lo de Elche y lo de Rodríguez se mezcló todo. Los jugadores que vinieron de fuera no se explicaban muy bien cómo en el segundo partido... Había tanto nervio. Y la gente estaba ya tan encima del equipo, ¿no? Eso no se lo explicaban. Bueno, en cualquier caso, el Hércules empató 1 en su debut, digamos, en el Rico Pérez. Y en el siguiente programa vamos a contar el desarrollo de la temporada completo. Que esa temporada, además, ya lo analizaremos, nos conduce a la actualidad. Esta temporada fue clave para mal en la historia del Hércules Club de Fútbol. Estamos en la recta final, sabéis que siempre nos trae algo Vicente al programa. Hoy una camiseta que estoy viendo ahí encima de la mesa, que creo que es una camiseta que te hace ilusión porque la llevaba un jugador del Hércules en una temporada en la que además creo que marcó gol ese día que llevaba esa camiseta. Sí, y bueno, y además porque recientemente es cuando he conseguido esa camiseta. ¿No? En propiedad, y por eso la traigo, ¿no? Si no la hubiese traído en la temporada... Esto es, digamos que esta es una joya nueva para Vicente Mestre. Estamos hablando de temporada 90-91, ¿vale? Creo que esa camiseta salió en Cartagena, ¿no? Vamos a ver, aquí la tenemos. Esto es la segunda equipación, Gonzalo, del Hércules de la temporada 90-91. Estaba la blanquiazul y la blanca. Correcto, es decir, la que utilizaba como visitante. Y concretamente el jugador que llevaba era el número 9, que era Paco Luna, porque esta camiseta corresponde al partido del Día de Reyes del 91, Cartagena 1, Hércules 1, en Segunda División B, que por cierto el Cartagena en el último partido... Bueno, pues nos dejaría con la miel en los labios después de ser líderes. Sí. Y esta es la camiseta que anotó el gol del empate del Hércules, mediación de Paco Luna. A mí me gustan las camisetas que se han usado en partidos, pero si además el que la llevaba marcaba un gol, pues mejor que mejor. Bueno, pues esa es la camiseta que hemos visto, que nos trae Vicente Mestre, de Paco Luna, además una excelente persona que he tenido ya la oportunidad de compartir con él algún programa y que bueno, que ese día marcó el gol del empate del Hércules. Bueno, volvemos el próximo capítulo para desarrollar una temporada difícil, Sí, ¿no? es que es una temporada... Van a pasar muchas cosas. Con muchas cosas y por eso la tenemos que hacer en 2 capítulos, ¿no? Sí. Y ya el próximo lunes nos metemos ya directos en la competición del Campeonato Nacional de Liga. El próximo capítulo es el capítulo 80 y ya os digo que es un capítulo básico para entender la historia moderna del Hércules Club de Fútbol. Así que dentro de una semana nos volvemos a ver aquí en el Centenario del Hércules.